problemas a valor presente, ¿no? O sea, ¿cuáles son los problemas que vamos a tener hacia el futuro? Los traigo al presente y cómo los resolvemos o cómo los negociamos. Algunos problemas vigentes y otros problemas que se van a generar. Pero definitivamente esa es mi prioridad. Okay. ¿Por qué? Porque de alguna manera depende de la empresa. Sí, y si la empresa revientan sus patrimonios y la parte familiar también. Como abogado, en establecer en las reglas del protocolo. Hay muchos protocolos que hemos revisado que han hecho asesores que no son abogados y establecen cuestiones que legalmente no proceden, ¿no? Bienvenidos amigos a un episodio más del Hubiera Sí Existe. Les saluda Roberto Bonilla, copiloto organizacional e innovador inusual dentro de Novarum México. El día de hoy exploraremos un tema apasionante relacionado con protocolos familiares y gobierno corporativo. Nos acompaña un experto en el tema, el licenciado Alejandro Torres, y me permitiré leer su semblanza. Nuevamente, buen reto hacer una síntesis, pero la inteligencia artificial nos echó la mano. El licenciado Alejandro Torres García es un abogado y empresario mexicano con una destacada trayectoria en derecho corporativo y diversos negocios. Actualmente es socio y director de operaciones en Moreno Law, una firma líder en México especializada en derecho corporativo, protocolos familiares, gobierno corporativo, institucionalización, profesionalización de las empresas y planeación patrimonial. También ha tenido experiencia instrumentando mecanismos para armar negocios inmobiliarios, entre otros. Su labor ha sido crucial en el desarrollo de proyectos empresariales y negociaciones diversas, especialmente enfocado en las familias empresariales y la asesoría patrimonial, que también es un tema fundamental que los fundadores deben de tener presente lo más temprano posible en su carrera. Es graduado en Derecho por el Centro Universitario México. También el licenciado Torres García posee especialidades en Derecho Mercantil, Derecho Económico y Corporativo en la Universidad Panamericana. Su versatilidad le ha valido distinciones en el manejo de asuntos corporativos y patrimoniales, además de que ha obtenido diversas certificaciones en finanzas, gobierno corporativo y administración de riesgos. Su experiencia abarca desde la estructuración de proyectos para familias empresariales y de igual forma ha trabajado como abogado corporativo en diversas instituciones, incluyendo Grupo Corporativo Tropper Herramientas, LexCorp Abogados. Es miembro activo de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Guanajuato. Para cerrar, el licenciado Torres García es reconocido por su habilidad para gestionar negociaciones familiares de alta complejidad, y su dominio del inglés le ha permitido interactuar eficazmente en contextos internacionales. Alejandro, te doy la bienvenida, mil gracias por tu tiempo y pues platiquemos un poco del Hubiera con relación al tema de gobierno corporativo y protocolos familiares. Muchas gracias, Roberto. Gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Sí, gracias. Gracias y por recibirnos también aquí en tu casa de Moreno Law. La verdad, muy bonitas oficinas y muy bien ubicadas en León, Guanajuato. Muy bien. Me imagino que por la naturaleza de tu trabajo, cuando llega un fundador de una empresa familiar, o a lo mejor una familia que ya es una familia empresarial, cuando llega con ustedes quizás tienden a llegar un poco tarde. O sea que ya cuando el agua está llegando a los aparejos, cuando los hermanos socios empiezan a tener diferencias y quieren jalar para diferentes lados. Y ahí el Hubiera aplica muy bien, ¿verdad? Porque lo que hubieran hecho hace 10 o 15 años, sí, lo están haciendo ahora y a lo mejor ahora traen como el sentido de culpa de decir ¿por qué no lo hice antes? Pero pues si no lo hiciste antes, lo mejor es hacerlo ahora. Claro. ¿Cuál es tu experiencia con este tipo de clientes que llegan a solicitarte? Ellos no necesariamente usan el lenguaje de decir protocolo familiar o acuerdo de socios o gobierno corporativo, sino ellos te lo plantean de una manera completamente diferente. ¿Qué tipo de problemas te presentan? Correcto, gracias Roberto. Sí, ciertamente, o sea, es difícil
que alguien llegue con una necesidad muy particular de haznos un protocolo, haznos un gobierno corporativo, haznos una planeación patrimonial. Normalmente llegan porque tienen situaciones de conflicto, ¿no? El conflicto puede ser de distinto nivel y de distintas características, pero hay un conflicto ya sea dentro de la familia o dentro del negocio, un conflicto entre los hermanos o los hijos con alguno de los padres o los padres con alguno de los hijos y demás. Incluso también en algunos casos ya hasta con los cónyuges. O las cónyuges sí. de los hijos y demás, incluso también cuando han tenido el esposo primeras nupcias o segundas nupcias y hay hijos del primer matrimonio y del segundo matrimonio. Entonces, sí, y es habitual. Desafortunadamente, la estadística mundial nos dice que de la primera a la segunda generación, entre el 80 y 85% no trasciende, precisamente por conflictos familiares. Y de la segunda a la tercera generación, solo el 5 hasta el 10% llegan a trascender, precisamente porque los conflictos familiares no fueron superados. Entonces, la estadística es fatal, ¿no? Sí. En su gran mayoría, habla de que, pues, no trasciende. ¿Y qué es lo que pasa? No es que deje de existir la empresa. Hay separaciones, un hermano hizo una cosa, otro hizo hermano otra, y hay una desintegración, tanto patrimonial como empresarial y como familiar. Y precisamente se lo hubiera, sí existe. ¿Por qué? Porque el peor escenario es la desintegración familiar y la desintegración del patrimonio. Claro. Pero en tanto no llegue ese, todavía hay posibilidad de corregir dadas las circunstancias. Entonces, el hubiera existe en el momento en que sabes que hay un problema y que la probabilidad es muy alta para que se rompa la familia y se rompa el patrimonio. Te quiero preguntar otro porcentaje, ya que nos compartiste dos estadísticas. ¿Qué porcentaje de tus clientes llegan de manera oportuna, preventiva, planeada, con visión, ¿verdad? ¿Y qué porcentaje llegan cuando ya están emproblemados? Está buenísima. Te podría decir que nosotros estamos haciendo esto hace 20 años. Hace 20 años, la mayoría ya traían el conflicto. O sea, ya era básicamente negociar el tema patrimonial con los padres, con los hijos y hacer una separación, porque el conflicto ya era demasiado fuerte. Yo sí puedo advertir una mayor conciencia de esta situación. Ahora, ojo, el gobierno corporativo como tal nace desde el 95. Es decir, trae 30 años, no es que es algo que esté regulado desde hace 40, 50, 100 años. O sea, los tratados y los manuales de mejores prácticas son del 95, 2004 y 2015, ¿no? Entonces, es un tema que dice, oye, ¿por qué no lo hicimos hace tanto tiempo? Porque no existía el tema. Nosotros en los análisis, estudios que hemos hecho, con quien más hemos visto un derecho comparado, una normativa comparada es con España, precisamente. España está muy madura en temas de empresas familiares y el gobierno corporativo sí es un poco más global por el tipo de proceso y demás. Entonces, regresando a la pregunta, hace 20 años era conflicto y ya de separación, de poca conciliación. Gradualmente, hoy día, ya llegan familias donde los hijos tienen 20, 30 años y ahí es donde verdaderamente sí disipas mucho que caigan en la estadística. ¿Por qué? Porque en tanto los hijos tengan 20, 30 años, todavía no tienen sus intereses creados, que es obviamente su esposa, sus hijos, sus necesidades. Entonces ven por el bien común familiar. Entonces todo eso está en función del patrimonio, cómo administran el patrimonio, cómo administran la empresa y no hay problemas que se hubieran agravado. Conforme los hijos ya, cuando llegan conmigo, tengan 40, incluso 50 o arriba de 50, ahí sí ya es muy difícil también llegar a una negociación. Ya los intereses creados de los hijos ya son mayúsculos, ya no hay una empatía, ya no hay un reconocimiento, ya no hay una armonía, ya hay conflicto y yo hasta los mando con terapia para ver si más o menos se puede salvar emocionalmente la relación familiar y vemos lo patrimonial. Pero es un poco difícil, ¿no? Podemos contener, podemos estructurar de una manera, sí se puede hacer algo, pero ya no con el éxito deseado. En tanto tengan 20, 30 años, es como dicen, es tierra fértil. Ok. Entonces, mientras más 20, 30 años,
sí puedo advertir que en el futuro tendrían una sinergia familiar con una estructura, con una regulación, porque ya incluso los cónyuges ya se incorporarían con esta cultura, sabiendo que hay un protocolo, que hay reglas, que hay normas y que no se mandan solos. Y luego cuando llegan ya los hijos, o los nietos, los tercera generación, pues ya crecen viviendo toda esta normativa. Entonces lo ideal es a los 20, 30, independientemente de la magnitud o dimensión del patrimonio y de la familia. Los problemas son a nivel grande y a nivel chico, familiar y empresarial. Tengo varias preguntas para ti. Una está relacionado que en este tipo de conflictos, por una parte hay un patrimonio, ¿verdad? Que el fundador o los fundadores, sí, que a veces son varios hermanos que fundan una organización, sí, y se empiezan a involucrar los primos y cosas de ese tipo. Sí. Pero hay un patrimonio que se ha formado a lo largo del tiempo. En ocasiones no está muy claro, en ocasiones por alguna razón ponen el terreno tal a nombre de la otra persona que no le corresponde y por ahí en un papelito anotan que en realidad el dueño es el otro, ¿verdad? Y cosas de ese tipo. Correcto. Hay un patrimonio. Hay una empresa que es la gallinita de huevos de oro, pensando que la empresa está sana, está bien, y están los conflictos familiares. Sí. O sea, ¿en dónde está la prioridad? Sí. ¿Qué se subordina a qué para ir desatorando toda esta gran madeja de temas? Sí, bueno, algo que en nuestra naturaleza como abogados tenemos es una conexión positiva con el conflicto, ¿no? El abogado per se ve temas de conflicto, ¿no? Desde los litigantes laborales, litigantes familiares, litigantes en materia administrativa, fiscal, ambiental y demás. Entonces, la naturaleza del abogado es el conflicto o el problema. Esto es algo que nosotros vemos de manera muy natural, ¿no? Ahora, nosotros lo que hacemos, mucho de lo que hacemos es preventivo. Precisamente es sí tratar de conciliar, pero considerando que hacia el futuro, si no hay una negociación, no hay acuerdos, el problema se agrava. Entonces, nosotros conociendo el problema tratamos de, y tengo una frase que se la tomé a un financiero conocido en sus temas de evaluación, es problemas futuros a valor presente, ¿no? O sea, ¿cuáles son los problemas que vamos a tener hacia el futuro? Los traigo al presente y cómo los resolvemos o cómo los negociamos. Algunos son problemas vigentes y otros problemas que se van a generar. Entonces, regresando a la pregunta, dependiendo... Haz de cuenta, nosotros primero en la experiencia, en 20 años de experiencia, lo que hacemos primero es identificar el patrimonio, porque ciertamente el patrimonio luego es un tema que ni los padres lo tienen bien estructurado. Cuando yo les digo, a ver, dame una relación de todos tus activos, inmobiliarios, acciones, inversiones, seguros y demás, ni siquiera los tienen a la mano, los tienen todos perdidos. Incluso hay escrituras que tienen a nombre del hermano, de la hermana, sociedades que están desde hace no sé cuántos años, que eran 5 accionistas, que eran prestanombres. Entonces, lo primero es hacer un levantamiento patrimonial, ¿no? De ver cuáles son todos sus bienes y que estén a nombre tuyos, ¿no? Incluso si son bienes, pedimos certificados de libertad de gravámenes. Si son acciones, vemos que tengas el libro de asambleas, el libro de registro de accionistas, de variaciones de capital, los títulos de acciones, porque normalmente no los tienen. Entonces, lo que hacemos es, hacemos el inventario patrimonial y regularizamos lo que tenemos que regularizar y ya tenemos un mapa de cómo está distribuido el patrimonio, porque también hay familias que ponen una propiedad a nombre de un hijo, otro de otra hija, las acciones, y entonces ellos ya en el tiempo se sienten dueños de eso. Y luego cuando le dicen, no, todo es de la familia, no, tú me dijiste y se falleció el papá, no, mi papá me dijo que a mí me lo iba a dejar. Entonces, regularizamos y concentramos los bienes a nombre de los padres. En alguna empresa, incluso en la que hemos trabajado o colaborado, cuando eran 4 hermanos y los 2 papás, pero los hermanos tenían un 15%, con lo cual hacían la mayoría, y los papás tenían el 20%, con los cuales era la minoría. Entonces, si había un conflicto, quienes iban a decidir, iban a correr a los papás, iban a ser los hijos. Entonces, lo primero que hicimos fue regresarles el porcentaje a los padres para que mantuvieran el control y en lo que hacíamos el proceso, pues que ellos eran los que determinaran las líneas y no estarle tanto cuestionando a los hijos si querían o no querían, ¿no? Porque cada quien iba a ver sus intereses. Entonces, hacemos el inventario patrimonial y vemos cómo tiene que quedar distribuido el patrimonio para que los padres estén protegidos con activos y con flujos, ¿no? Okay. Ellos deben de estar de manera vitalicia protegidos con activos que puedan ser líquidos y con flujos garantizados, ¿no?
Lo segundo que hacemos es el testamento. Hacemos, o sea, si hoy faltan, ¿cómo debe de quedar el testamento? ¿No? O si ya están bienes que sí corresponden a los hijos, hacemos donaciones o hacemos un fideicomiso o disponemos del patrimonio como punto de partida, ¿no? Y ya en función de eso también algo que valoramos es si hacemos un protocolo o un convenio de accionistas, y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando es una empresa familiar, tengo varios ejemplos que tú también hemos coincidido en algunos, que el patrimonio lo crearon dos hermanos, ¿no? O sea, no es algo que hubieran heredado. Así es. Sino lo crean los hermanos. Y resulta que estos dos hermanos crearon un grupo o una empresa con activos, pero no comparten mayores activos que no sea la empresa. Esto agrava mucho, ¿por qué? Porque al ser ellos los dueños, los fundadores, y al heredar, pues van a entrar los hijos. Entonces, si ellos pueden tener conflicto, los hijos, existe una mayor probabilidad también en estadística que existe el conflicto. Y resulta que la empresa es el activo principal, es la fuente generadora de negocios. Yo no hago un protocolo, hago un convenio de accionistas. ¿Por qué? Porque con el convenio de accionistas establezco reglas que tienen fuerza legal. Incluso puedes demandar en tribunales. Te voy a poner un ejemplo. Si los dos están produciendo algún producto y que toda la vida han hecho eso, pues uno de los dos puede competir. Y uno de los dos puede crear una empresa con un tercero y hacer la competencia y trae todo el know-how de los clientes, del producto, del proceso, de los proveedores. Y eso puede hacerlo. Y lo puede hacer cualquier otro descendiente de estos. Entonces lo que hago es un convenio de accionistas en el que protejo a través de la confidencialidad, incluso de la no competencia o la exclusividad, que no puedan competir entre ellos. Y pongo sanciones económicas millonarias, de tal manera que entre ellos no se puedan canibalizar, ni tampoco la siguiente generación. Sí. Me ha tocado ver casos contigo de empresas que son varios socios, de manera que son varias familias, y que llegan a un acuerdo en ese convenio de accionistas, si estoy correcto, de no heredar las acciones. Sí. Porque incluso las familias pues son multitudinarias, ¿no? O sea, lo que eran 3 socios se puede convertir en 15, en 16, dependiendo del número de hijos o sobrinos a los que les quieran heredar, ¿no? Correcto, ¿sí? Correcto. Y en el convenio ciertamente se puede pactar eso. Ahorita diré cuál es la diferencia con un protocolo. Y eso no rompe a la familia, no quiebra a los hijos, a las esposas, ¿verdad? O esposos, porque también hay mujeres empresarias muy exitosas que decir, ¿cómo? ¿No me vas a heredar nada? No, sí vas a recibir algo, pero va a ser el valor de las acciones que yo te voy a heredar. Correcto. Sí. Sí, o sea, diste algo ahora sí que muy técnico, pero muy profundo. Sí, o sea, porque sobre todo te voy a decir, en las empresas en la que el socio, los socios, realmente son socios que contribuyen en la operatividad y el éxito de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que si este socio, porque puede haber socios pasivos, que de alguna manera no están operando en el negocio, ¿no? Pero si son socios activos, quiere decir que uno tiene el rol, pon tú como director, otro como en ventas, otro en administración, que son temas sensibles. Realmente el éxito del negocio es por lo que están operando en el día a día. Entonces, ese éxito del negocio en esa operación no quiere decir que lo va a heredar esa actividad con ese conocimiento y desempeño a la esposa o a los hijos. Entonces, cuando tanto depende el negocio de las personas, es cuando se establecen cláusulas en el sentido que son de opción de compra. Es decir, tú las puedes heredar a tu familia, pero nosotros, tus socios supércites, que somos los sobrevivientes, tenemos una opción de comprarle las acciones a tu familia. Aunque ellos no decidan venderlas. Y eso el punto es que se acuerda desde el convenio. Okay. Y aunque falte, esa regla prevalece para los accionistas presentes y a los futuros. Y eso, de alguna manera, sí es un candado en el que si la familia verdaderamente puede contribuir, puede generar valor, no va a ser una familia incómoda que va a estar exigiendo cuestiones que están desalineadas en la operatividad, pues sí podemos conservarte como socio. Pero si eres un socio incómodo y se negocia, bueno, se establece una fórmula de pago, tanto de monto como de forma de pago que sea positiva. Es parte de lo que acuerdas. Incluso para eso hasta se contratan luego seguros clave, por decirlo de alguna manera, seguros de hombre con clave. lo cual falta esta persona,
se cobra el seguro y se le paga a la familia una cantidad importante. Porque también la familia, decir, oye, pues ya no está mi esposo o mi papá, que es el que sabe, pues yo no sé qué está pasando en la empresa, qué van a hacer bien, qué van a hacer mal, pues quizá me conviene mejor que me capitalicen y nosotros pues compramos y rentamos o desarrollamos. Es decir, realmente es algo de una gran madurez, de un sentido de responsabilidad muy importante, que se acuerda con los socios, pero también se habla con las familias para que tengan una expectativa clara de qué es lo que pudiera pasar. Quiero moverme a otros casos muchísimo más preventivos. Me imagino que hay personas relativamente jóvenes que encuentran una oportunidad de negocio y se acercan con ustedes para que les ayuden a crear su acta constitutiva, el arranque del negocio, ¿no? Sí. O sea, con todas las de la ley como realmente debe de ser. En esos casos, desde que se inicia la empresa, ¿también se crea el convenio de accionistas? Sí, la respuesta es que sí. Okay. Nosotros, bueno, yo llegué aquí a León hace 20 y tantos años y desde que llegué en el despacho ha tenido una fortaleza en temas de inversión extranjera. Somos especialistas desde hace más de 20, casi 30 años en materia de inversión extranjera y te voy a decir por qué lo comento. Porque esta inversión extranjera mayormente hace 10, 20, 30 años era Estados Unidos invirtiendo en México. No había tantas posibilidades o tanta inversión de diversos países, ¿no? Mayormente era Estados Unidos. Y en Estados Unidos, cuando constituyes una sociedad, normalmente firman un convenio de accionistas, o sea, no un shareholders agreement. Pero eso es en automático, es decir, firmas los Articles of Incorporation and by Law, que es el acta constitutiva, y simultáneamente firmas el convenio de accionistas. No es opcional. No es opcional, es parte de toda la Constitución. Esa cultura está allá. Entonces, cuando vienen los gringos, dicen, quiero firmar un convenio de accionistas en México. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros desde hace 30 años hacemos convenios de accionistas. Incluso hoy día todavía no es tan común que se firmen convenios de accionistas. Creen que firmando el acta constitutiva es más que suficiente. Y el acta constitutiva es muy limitada en los derechos y obligaciones entre las partes y es de machote cuando lo firmas. Claro, es de machote desafortunadamente, pero también es pública. Y es pública. Y el convenio de accionistas no es público. El convenio es confidencial, exactamente. Ahora, el convenio puede ser notariado, puede ser vinculante. Puede ser total. El convenio de accionistas lo puedes firmar y ratificar ante notario. Okay. Y lo que lo hace vinculante es el propio convenio que reconoce que el convenio es el órgano supremo o la regulación suprema y de ahí recae el acta constitutiva. De hecho, muchos de los artículos del convenio están contenidos dentro del acta constitutiva. O sea, el acta constitutiva es un subconjunto del convenio de accionistas. Exactamente. El convenio de accionistas. ¿Por qué? Porque el convenio de accionistas trae toda la regulación. Y temas, dije, de no competencia, de confidencialidad, de mecanismo de venta entre los accionistas, de incorporación de nuevas generaciones. Es decir, la carta magna es el convenio de accionistas. Lo ratificas y firmas ante notario para que tenga toda la fuerza. Y de ahí sustraes ciertos artículos que se van al acta constitutiva. Cuando vas a modificar uno, tienes que modificar el otro. Sí. Y de cualquier manera el convenio te dice que en caso de que hubiera contradicciones entre uno y otro, prevalecerá el convenio de accionistas. Porque sí nos ha pasado que hacemos todo, luego se van con otros abogados que no conocen, modifican y luego hay inconsistencias entre lo que modificaron en el acta constitutiva y en el convenio. Pero el convenio dice que lo que debe de prevalecer es esto. Ahora, yo he visto en proyectos que hemos participado juntos, en que me invitas como consejero de alguno de tus clientes, yo les pido el protocolo, cuando hay un protocolo de familia, ¿verdad? Y me doy cuenta que tiene fecha de caducidad. Sí. O sea, dice, este protocolo debe de revisarse al menos cada 3 años o cada 2 años, no sé. Correcto. ¿Por qué eso? ¿Por qué se tiene que revisar, actualizar? Sí, y me regreso, te lo voy a conectar con la pregunta anterior, cuando decías, oye, cuando tienen problemas de toda naturaleza, que más o menos lo explicaba, y decía, cuando mayormente es la sociedad y todos los activos en la sociedad nos vamos a convenio de accionistas, ¿no? Porque es el activo principal y casi que único. Pero cuando la familia tiene inmuebles, inversiones, otros negocios y además el convenio y además que diga el grupo empresarial, hacemos un protocolo, porque el protocolo abarca todos los demás activos e incluso relaciones familiares. Y el convenio de accionistas abarca mayormente
temas societarios. Okay. Sí le podemos meter un poco familiares, pero no le podemos meter respecto a otros activos que no estén dentro de la empresa. Entonces, el protocolo abraza el todo. Cuando la empresa significa el 50% y otro 20% o 30% de los inmuebles y otro 20% otros bienes, hacemos el protocolo. Ahora, el protocolo, como lo dije, no tiene fuerza legal. O sea, realmente es un acuerdo de voluntades que no trasciende jurídicamente. ¿Por qué? Pues porque tiene temas familiares, vienen temas hasta de fondos educativos, vienen temas de vacaciones, hasta dónde van a pasar la Navidad y demás, que empieza a formar a la familia de una manera integral. Y el protocolo veo como socio y no mezclo otros temas. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias legales de mayor envergadura, ¿no? Entonces, esto es lo que de alguna manera definimos hacia dónde nos vamos y hacia dónde aterrizamos. Y lo que planteabas ahorita, o sea, al final del día, en el protocolo, lo que decía hace rato, si tienen 20, 30 años, y lo hacemos cuando tienen 25 años, son tú los hijos, ¿no? Pero ya a los 30 años ya están casados. Entonces ya las condiciones familiares, personales cambian. Entonces tienes que actualizar todo eso, porque mucho de lo que eran problemas en ese momento ya lo superaste y ya hay otro tipo de situaciones que te pueden generar otro tipo de problema. Por ejemplo, ahí es donde se define el consejo familiar. Correcto. Y si las parejas participan o no participan. Sí, haz de cuenta. Si me dices, oye, es que ahorita, ¿y qué hacemos nosotros? O sea, nosotros ya estamos peleados que se hagan protocolos de 100 hojas o 150. ¿Por qué? Porque realmente tienen cuestiones tan futuras que no hay conciencia que se estén regulando de una manera correcta, porque la condición de vida de los padres y de los hijos no es esa. Nosotros realmente hacemos, y ahí es donde metimos esa regulación, hacemos protocolos para 3-5 años, de tal manera que en 3-5 años se actualice, ver las condiciones del papá, de la mamá, quieren seguir trabajando, no quieren seguir trabajando, quieren vender, quieren crecer y demás, y también los hijos se conectaron dentro de la empresa o no se conectaron dentro de la empresa. Entonces, revisas la condición de la familia, revisas la condición de la empresa y entonces actualizas. Ahorita si los hijos tienen 25 años, pues pongo que si se van a casar en separación de bienes, con capitulaciones matrimoniales y demás, pero no estoy regulando los nietos si van a trabajar o no van a trabajar, ¿no? Pero en cambio, cuando ya tienen nietos que ya tienen 15 años y dicen, oye, pues es que ya tienen 15 años, entonces queremos ver si van a trabajar en la empresa o no van a trabajar en la empresa, si los tenemos que... Entonces decimos, bueno, si ya tienen 15 años... se puede establecer, y nosotros promovemos mucho, que los hijos, para que vean a la empresa y al grupo no como una cuestión mercenaria, sino como una querencia, es que los hijos empiecen desde haciendo los veranos, cuando están en la secundaria, cuando están en la prepa, porque conocen la empresa y la ven como algo grande, como algo muy padre, ¿no? Independientemente de la situación. Y entonces ya generan un amor muy íntimo, una conexión. De tal manera que ya luego otra regla es cuando ya salen de la universidad, que no trabajen en la empresa familiar. Okay. Que se vayan 1 o 2 años a estudiar a cualquier otra empresa, que tenga un mayor nivel de profesionalización para que el día de mañana puedan regresar a traer esas prácticas, ¿no? El hecho de cortar el cordón umbilical y no trabajar, luego dicen en la empresa familiar, no, es que aquí nosotros los tratamos como uno más. Sí, la familia sí, pero los empleados no. Al ser el hijo del dueño, hay concesiones de distinta naturaleza y eso pues es una carga que es muy difícil. Entonces, y eso es cuestión de la regulación. Por eso depende mucho de la condición familiar, es a 3-5 años qué tipo de problemas van a tener y esos son los que regulamos. Y en 3-5 años se actualiza, hay muchas cuestiones que son obsoletas, hay cuestiones nuevas que vamos a visualizar los siguientes 3-5 años, que se vaya modulando y que sea algún traje a la medida. Vamos a pensar un caso en donde la parte patrimonial ya se va clarificando, la empresa está en problemas financieros graves y graves conflictos en la familia. Sí. ¿Qué es lo que tratas de preservar? ¿La unidad familiar o la sobrevivencia de la empresa? ¿O vas tejiendo entre los dos? ¿Cómo le haces ahí? Está muy fuerte la pregunta, mi querido Robert, y voy a ser muy, muy implacable y quizá no tenga el tiempo para lograrlo justificar, pero definitivamente la empresa es mi prioridad. Okay. ¿Por qué? Porque de alguna manera dependen de la empresa. Sí, y si la empresa revientan sus patrimonios y la parte familiar también. Claro. Yo, si trato de salvar primero la familia y luego la empresa, me puedo llevar toda la vida intentando reparar o apoyar o restituir temas familiares, pero la empresa, si tronó,
de nada sirvió. ¿Sabes a qué me recuerda? A la recomendación en los vuelos aéreos que dicen, si viajas con un anciano o con un menor sí. y salen las mascarillas, primero no le pongas la mascarilla, primero póntela tú. O sea, primero tú ten el oxígeno para tener la claridad de mente y razonar qué es lo que estás haciendo, ¿verdad? Sí. Y además, déjame te digo, Robert, o sea, eso lo tengo yo muy claro, pero además es lo que más me ha funcionado. Cuando he tratado de, en un principio, hace 15 años, tratar de arreglar temas familiares, no, porque además muchos de los temas familiares se gestan dentro del negocio. Entonces, sabemos que, y yo no puedo, o sea, nosotros no podemos tener la interferencia y poner reglas familiares de que ustedes se van a portar así, no le van a hablar así a su hermano y van a tener que viajar de esta manera. O sea, no podemos tener ese grado de involucramiento. No podemos ni no debemos. Sí. Pero, sin embargo, sí me puedo meter a la empresa. Claro. ¿Sí? Y en la empresa, con el conocimiento que tenemos, que he desarrollado dentro del entendimiento de la empresa y con aliados como tú, que entienden los negocios, ahí sí somos más fríos. Decimos, a ver, la empresa está en una situación crítica financiera, no tiene una planeación, los procesos son inadecuados y ahí sí no hay mucha forma en que se defiendan. Entonces, la respuesta, te digo, es implacable. Puede gustar o no gustar, pero es lo que me ha sido exitoso en todos estos 20 años. Gracias. Una última pregunta para ir cerrando y que nuestros amigos pues, vayan redondeando la importancia del tema en sus empresas, ¿verdad? En sus familias, con sus socios, ¿verdad? Porque incluso podemos pensar en que son socios solteros que no tienen herederos, pero de cualquier forma, de manera preventiva se debe de actuar. Uh-huh. ¿Qué papel juega la profesionalización? O sea, porque entras al gobierno corporativo, el consejo, empiezan a llevar información al consejo que no sabes si es verdadera o falsa. Entonces, como que ahí la profesionalización tiene un valor importante, ¿no? Correcto. Para tomarlo como cereza del pastel. 100%. ¿Sí? O sea, de hecho, la profesionalización, si me preguntas, no es un concepto que esté en las normativas. Ni, haz de cuenta, mucho del protocolo familiar lo tomo también del Código Civil. O sea, hay mucha regulación que me ayuda como abogado en establecer en las reglas del protocolo. Hay muchos protocolos que hemos revisado que han hecho asesores que no son abogados y establecen cuestiones que legalmente no proceden, ¿no? Entonces, el hecho de tener este entendimiento ayuda. Ahora bien, la profesionalización no está regulada en ninguna parte. O sea, no hay ni un manual de profesionalización, ni está regulado en el Código Civil, ni está regulado en la Ley de Mercado de Valores que regula el gobierno corporativo, ni está regulado en el Manual de Mejores Prácticas Corporativas, ni muchas de las reformas actuales que hay a nivel de normas de información financiera en temas de gobernanza, en temas de sustentabilidad o sostenibilidad, en temas incluso de social, de impacto social. La profesionalización no está regulada, ¿no? Sin embargo, con la experiencia, es un elemento crítico. Cuando las empresas quieren cambiar de ser una empresa familiar a ser una familia empresaria, es un puente que hay que caminar. Okay. Y para mí el puente de transformación es la profesionalización. Ahora, ¿cómo podría yo definir qué es la profesionalización o cómo funciona? La profesionalización va desde las personas hasta la propia empresa. Y de las personas me refiero desde los dueños hasta los colaboradores. Y la empresa también. ¿Qué quiere decir? Va desde el hecho de que muchos de los conflictos familiares es que no entienden los distintos roles que tiene la familia, ¿no? Uh-huh. No entienden cuando es el rol de hijo, cuando es el rol de empleado, el rol de consejero, el rol de socio. Esos roles los tienen perdidos y los tergiversan en todo ámbito. Entonces va desde entender los distintos roles que cada uno tiene que hacer. Va desde entender los derechos que tiene como empleado, diferente a los derechos que tiene como socio, diferente a los derechos que tiene como heredero, o los derechos que tiene como consejero. Entonces, todo esto es profesionalizar a las personas, en este caso a los socios, que es cuando hacemos el protocolo o el convenio y se les va dando toda esta información. Y la empresa va en que tenga toda la infraestructura para poder operar de una manera ordinaria y no a base de bomberazos o problemas. Es decir, que la empresa tenga
Desde una estructura organizacional, tenga tabuladores de puesto, tenga sistema de gestión, tenga procesos, procedimientos, tenga KPIs, tenga planeación financiera, planeación estratégica, planeación financiera, sistemas de medición, es decir, todas las políticas, normas, procedimientos que una empresa debe de tener para que opere. Yo les digo, haz de cuenta que ahorita dejan de trabajar los 100, 300, 500 empleados y entran otros 500 empleados. ¿Cómo, de no ser explicándoles de una manera verbal, uno a uno, cómo cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer? Pues vete al manual de procedimiento, vete a la política, vete al proceso, vete al tabulador, vete. Entonces, toda esa infraestructura, todos esos recursos, más que nada, es lo que debe de tener una empresa. Ahora, para la profesionalización, es utilizar metodologías mundialmente conocidas o públicas. Me topo con muchas empresas que su forma de operar es como se les ocurrió que tenían que operar y no necesariamente es la mejor. No digo que sea mala, pero si eso lo pasas por una metodología en unos KPIs, en unas 5S, en un balance scorecard, sí, pues es más fácil que te ayudes con algo con las empresas a nivel mundial que han probado y que ha sido exitoso. Entonces, todo eso, pues, es un reto y es el puente para llegar a un buen gobierno corporativo. Claro. Luego, erróneamente, las empresas quieren empezar con un gobierno corporativo cuando la empresa no tiene la madurez. Traen a muy buenos consejeros, pero que terminan siendo operativos o numéricos. Y entonces, su valor estratégico y el gran valor que pueden aportar, pues, queda fuera. Se pierde. Muy bien. Pues, muchas gracias, Alejandro. Es un tema muy vasto, inagotable. Sí. Incluso hasta pudiera dar para un segundo episodio, ¿verdad? Con gusto, y continuar en este tema. Lo que sí quiero dirigirme, amigos, es a aquellos emprendedores que están por empezar su empresa, ¿verdad? Valga la redundancia, que desde un principio la inicien, ahora sí que con el pie derecho. No es nada más de un acta constitutiva de machote, sino desde el principio arrancar con su convenio de accionistas, como ahorita nos platicó Alejandro. Y para las personas que ya son más de la generación de los baby boomers, que están pensando un poquito en el retiro, en la sucesión, pero todavía no le dado forma a todo este tema de gobierno corporativo, de protocolos familiares y de temas de sucesión, pues hoy es el mejor momento. Sí. Lástima que no lo hicieron hace 10, 12 o 13 años, ¿verdad? Pero lo pueden hacer. Exacto. O sea, no es irremediable. Se puede agarrar literalmente el toro por los cuernos, porque a veces hay situaciones que así lo requieren, y empezar a dar los siguientes pasos para la institucionalización y el gobierno corporativo en su empresa. Les agradecemos mucho su presencia, el que nos hayan escuchado. Les dejaremos información de contacto de nuestro entrevistado Alejandro Torres para que, si les interesa, puedan accesarlo. Y los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, nuestra página web. Tenemos la Academia de Novaru, donde hay cursos que les pueden ser útiles. En particular, en los momentos que hoy vivimos, tenemos uno muy interesante que se denomina Innovación sin Presupuesto. Échenle un vistazo a ese curso. Es un curso corto, asincrónico, que les puede ayudar en estos momentos en donde la innovación es un imperativo. Muchas gracias. Fue un episodio más del Hubiera Sí Existe. Hasta la siguiente. Gracias. Hasta luego. Gracias, Roberto. Gracias.